de x al cubo más 2 es, y ahí es donde yo en eso me pongo más nulo porque no veo el número que tan claro lo ven muchos. Entonces dicen, no, ahí es 2 o es x al cuadrado, ¿ya? Es, es justamente la dificultad de las integrales. Sí. De hecho, cuando a mí me mostraron esta materia, el profe decía, derivar es una técnica, integrar es un arte, porque es complejo, es complejo. El, no es solo saberse esta técnica, sino que hay que tener como la habilidad de mirar qué puede pasar, como de predecir un poco el futuro, porque a veces se puede resolver por dos técnicas, pero por una me puedo demorar una hoja y media y por la otra puede salir en 3 pasos. Claro, sí. Ya, pues, ¿y ejercicio? Ya, ¿Los aquí de la, estoy. los de la guía que tienen ustedes? Sí, los de la guía. Sí, podríamos ver algunos. Y en realidad también hay que ver bien porque en realidad hay unos ejercicios que si uno lo hace por el camino de la sustitución, Ujú, resultan bastante fáciles o claro. menos complejos. Pero hay otros que meterse en, en camisa siete varas. Entonces, yo lo que entiendo es que optamos por el camino de sustitución cuando hay mucho, generalmente cuando hay raíces o cuando hay polinomios, ese tipo de términos. Cuando hay regla de la cadena, por ejemplo. Cuando hay... Cuando, usted mismo acaba de decir, pues, cuando hay una raíz, cuando lo que está dentro de la raíz no es solo un x, sino que es una expresión más grande. O cuando hay una potencia y el exponente es algo más que x. Es otra expresión. Claro, Eso. Y lo malo es que, claro, nosotros podemos tener las técnicas, pero en la prueba no nos van a decir, resuelvan esto por este método. claro. Entonces, Uno usted va tiene a que tener que tener... estar claro. Sí. Sí, Ahora, no todos los ejercicios que sean de la misma forma calzan el mismo método. A veces eso también es difícil. Por eso digo que la integral no es tanto como memorizarse, aparte de memorizarse los casos, hay que tratar de dar un paso más allá y tener harta imaginación para ver qué puede pasar. sí. Ya, le voy a compartir entonces la guía, la que están haciendo ustedes. Sí, Esa como... aquí la Ah, ¿la tiene tengo usted a mano? a mano. Ah, perfecto. Sí, a ver, por ejemplo, Lo malo que no tiene el número. no, pero estoy haciendo algo. Voy a copiar esto y a ver si me permite pegarlo inmediatamente aquí en el chat. Ah, sí, a ver si se ve bien o no. ¿Resultó o no? ¿Qué aparece? RE. mm, A ver si se parece algo. No, no quedó ¿Cuál muy. está revisando? ¿Está revisando la actualizada? Sí, Porque hay la una guía actualizada. la actualizada ya. Sí. Mejor dígame Esa es la integral e elevado a 2s coseno coseno. 3x. Sí, Ah, ya la está, pillé. Lado derecho está como la sexta, más o menos. esa Ya. misma. Bueno, técnicamente no podemos decir integral. Hay una sutileza. No sé si la profe Ujú. le ha comentado eso. Em, Debe haberlo comentado. Esa es la verdad. Ya, lo que pasa es que cuando hablamos de integral, es una integral definida, que es de un rango a otro rango, y usted va a encontrar un numerito pequeño aquí arriba y abajo. Claro, Estas sí se llaman antiderivadas o antiderivada. primitivas. Y a esta, cuando usted la resuelve, siempre al final le coloca más una cierta constante, Sí. que generalmente se asocia con la letra C. Estoy revisando y no tiene mucho sentido esa S en el exponente. ¿Por qué? Se alcanza a ver bien el ejercicio, ¿no? Sí, sí, perfecto. Ya. Porque esto que está acá al final es el diferencial. En otras palabras, nos dice cuál es la variable. Y como dice dx, significa que x es la variable. ¿Ya?
Como x es la variable, significa que las otras letras tomarían el rol de números. Entonces el 2s funcionaría como si fuera un pi. Entonces, no, como no es la variable que se integra, es una constante y se podría sacar. Entonces, no creo que sea ese el camino. Yo creo que a lo mejor la profe se equivocó y que en realidad aquí arriba va un 2x. Ah, Y que la estamos s está haciendo. al ladito de la x, así que a lo mejor ahí, al tipear se equivocó. ¿Ya? Estas tienen su Ah, claro. técnica, Está estas tienen encimita. su técnica facilita. ¿Cómo lo haría usted? Uy. Mm, Recordamos cuando hay multiplicación, y estas cosas no son muy parecidas, porque coseno con la exponencial no tienen mucho en común, ¿ya? Entonces, integración por parte. Descartamos sustitución, porque como no se parecen, entonces, claro, si yo digo que la exponencial es u, ¿cómo paso de la exponencial al coseno? ¿Ve? No hay mucha relación entre las dos. Entonces, eso me lleva a descartar la sustitución. Por lo tanto, cuando usted ve estas multiplicaciones, el 99% de las veces, integración por parte. No sé si se recuerda, pero nos enseñan con ese un día, o sea, un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. ¿Has escuchado Ah, eso? sí. Sí, lo escuché y quedé colgado cuando lo dijeron. Eso nos lleva a recordar la fórmula. Un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Entonces nos lleva al siguiente razonamiento. Si usted tiene una multiplicación de dos funciones, ahí está la multiplicación de dos funciones, y usted puede mirar una de ellas como una función y la otra mirarla como la derivada de alguien, entonces si usted logra mirarlo de esa forma, puede hacer esta equivalencia. Y la idea es que lo que encuentre acá va a ser más sencillo que lo que tenía originalmente. Ujú. Entonces para eso, aquí está el borrador, tenemos que escribirlos. Una de ellas dos, la exponencial o el coseno, una de ellas dos se escribe como una función y la otra tenemos que mirarla como la derivada de otra función. ¿Cuál es el orden lógico? ¿Cuál es el orden lógico? Para eso también hay una palabra que no sé si ustedes se acuerdan, o no sé si la conocen. Hilate. ¿La había escuchado? Esa no. ¿No? Ya. No. Eso nos da la preferencia para cuál va a ser la función. Porque recuerde, una es la función y la otra es la derivada de alguien. Entonces, para la función, seguimos este orden. Primero, inversa. Si es que hay alguna función inversa. Después vamos a pensar en logaritmo. Después vamos algebraica. Función algebraica del tipo x cuadrado, x cubo, Sí. etc. Después viene la trigonométrica. Y al final viene la exponencial. Entonces, siguiendo ese orden, como tenemos trigonométrica y exponencial, conviene ver la trigonométrica porque está primero. Entonces, Ah, ok. esta va a ser nuestra función y esta va a ser la derivada de otra. Hecho ese análisis, entonces Profe, ahora, ¿por qué dice que primero está la trigonométrica? ¿sí? Ah, ya, ya, Y ya, al final la vamos a, exponencial. claro, en el ejercicio vamos a ver la parte trigonométrica primero. Eh, no, no, no. Ahora cuando le haga el cuadro para explicarle, le voy a contar bien. Ya. Porque todo depende en el orden que usted tome estas cosas. Si usted las toma en un orden, le puede salir sencillo. Si usted lo toma en el orden inverso, puede que en lugar de simplificar, complejice el ejercicio. Ujú. Entonces, para seguir la fórmula de la integración parte, usted tiene que tener dos funciones. Una función u, voy a escribir aquí, y una función v. ¿Ya? Sí. Además, tiene que conocer la derivada de u y la derivada de v. Tiene que conocer esos cuatro elementos. Pero siguiendo la fórmula, recuerda que la fórmula era un día vi, o sea, u
de b. Por lo tanto, en el ejercicio que a mí me entregan, uno de ellas dos es u y la otra es db. ¿Ya? Ujú. Una es u y la otra es db. Entonces la pregunta clave es, ¿quién es u? Ese nos vamos a preguntar. Y para eso se sigue el orden hilate. Entonces, aparece primero trigonométrica y después exponencial. Entonces, como aparece primero trigonométrica, ella, coseno, va a ser u. Coseno de 3x va a ser u. Entonces, a la exponencial le queda db. ¿Se entendió eso? Sí. Si usted los toma al revés y coloca u como la exponencial y coseno como el db, puede que le quede mucho más difícil. Hecho eso, completamos los otros dos que nos faltan. Entonces, si a u nosotros le llamamos coseno de 3x, ¿quién es la derivada? ¿Quién es la derivada del coseno? ¿Puedo ir a la tablita? Menos seno. Menos seno. La derivada del seno es el coseno y del coseno es menos seno. Menos seno de la misma expresión y por regla de la cadena, como adentro hay un 3x, por la derivada de adentro. Y la derivada de adentro es, la derivada de 3x es el 3. Entonces, por lo tanto, para pillar el du, sale un 3 también. Entonces al final me queda menos 3 seno de 3x. Ahí tiene que repasar un poquito esas técnicas de derivación. Cuando usted deriva, por ejemplo, si usted deriva coseno de x, la derivada es menos seno de x. Pero cuando lo que usted coloca no es solo el x, sino que es otra función, aplica la regla de la cadena. Si yo aquí coloco, por ejemplo, un x cuadrado, entonces, la derivada del coseno es menos el seno. Y luego, por la derivada de adentro. Y así dependiendo de cuántas cadenas, cuántos eslabones tenga nuestra función. No, estaba anotando. Perdón. Menos seno de x cuadrado por 2x. Entonces, aquí fíjese que hay dos funciones que están interactuando. Está la función coseno y está la función x cuadrado. La función coseno es la que está afuera. La que está afuera se deriva primero. La derivada de coseno es menos seno. Por eso que se mantiene el mismo x cuadrado. Pero luego, como lo que está adentro no es solo x, le aplicamos regla a la cadena y aparece la derivada de adentro. Eso usted lo va a hacer siempre cuando tenga una función compuesta. Por ejemplo, si usted tiene la exponencial de x y esto lo deriva, la derivada de la exponencial es la misma exponencial. ¿Ya? Pero si lo que Dividido. está interactuando no es solo un x, sino que es una fórmula, por ejemplo, x cuadrado menos x, regla de la cadena. Cada vez que haya otra expresión, regla de la cadena. Entonces usted dice, la exponencial y dentro está esta otra función. Entonces, la derivada de eso es la derivada de afuera, la derivada de la exponencial, que es la misma exponencial por, y ahora viene la regla de la cadena, por la derivada de la otra parte. ¿Y cuánto es la derivada de ese exponente? Como es una cuadrática, es 2x y acá el x menos 1. Y ahí está la derivada de la parte de adentro. Ujú. Ese sí o sí tiene que estudiarlo Juan José. Regla de Sí, la cadena, ¿ya? Porque se ocupa ya. mucho para la integración por parte. Porque las funciones difícilmente le va a encontrar puras, facilitas pura coseno de x o raíz de x o logaritmo de x. Siempre va a ser con otras expresiones. Claro. Ahora sí los borro. Ahora sí. Y ahora que los encontramos, reescribimos. Recuerde que la fórmula era un día vi una vaca, U por B, sin cola, vestida de unicornio. Entonces, U por B. Ya pillé U, ya pillé... V no lo he sacado todavía.
aquí tiene que hacerse la pregunta al revés. ¿Qué función al derivarla me da esta exponencial? Y recién les dije, la derivada de la exponencial es la misma, ¿cierto? Entonces para que me dé una exponencial, significa que antes venía una exponencial y que después va a venir otra exponencial. Es eterna. La exponencial siempre sale exponencial, 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 exponencial. No así el coseno, que va saltando. Coseno, menos seno, menos coseno, seno. Va haciendo un salto con un signo. Entonces, un candidato a ser el anterior de este es el mismo e elevado a 2x. Si yo tomo eso y lo derivo, tengo que ver si me queda esto mismo. ¿Queda eso mismo o no? Y aquí usted generalmente tiene que probar. Le recomiendo que la primera intuición que usted tenga la corrobore. Como es la misma exponencial, le aplicamos la técnica. La derivada de la exponencial es la misma, pero como lo que está arriba no es solo el x, aplicamos regla de la cadena por la derivada de arriba. ¿Y cuánto es la derivada de arriba? ¿Cuánto es la derivada de 2x? Es un 2. Entonces sale un 2. Entonces este candidato, que es muy bueno, no es el definitivo. Porque si yo tomo esto mismo y lo derivo, sale ese 2. Y ese 2 no está aquí. ¿Cómo compenso ese 2? Un medio. Con un medio. Entonces, aquí ahora encuentro mi candidato original. Como va a salir un 2, yo le compenso con un medio para que se elimine. Y ahí sí, porque la derivada del un medio, o sea, esa constante sale de la derivada y ahí me quedaría un medio por 2 y ahí se elimina y me queda justamente el e elevado a 2x. Entonces es un medio e elevado a 2x. En el primer caso, para el u, no es tan difícil, porque usted solamente deriva. Pero aquí lo que estamos haciendo es integrar, porque estamos buscando el anterior. Entonces yo siempre le recomiendo una Se cosa. Dígame. baja un grado, en este caso, ¿no es cierto? Entre comillas, que dependiendo si es exponencial o no, o sea, si es con potencia o no. Ya. Pero siempre tiene que recordar que la pregunta es al revés. Usted va a buscar el v, cosa de que el v al derivarlo me quede en s. No Sí. que, no, nada que ver derivar. El u lo deriva. Si usted deriva el dv, va a encontrar la segunda derivada. No, tiene que ir para atrás. Entonces usted se pregunta, ¿cuál es la función que al derivar esa función Sí. me resulta el que tengo acá? Y ahí tiene que recordarse de las derivadas. Entonces, para saber integrar bien, tiene que manejar bien las técnicas de derivada. Y ahora sí, cuando usted ya dice, este es un buen candidato, lo comprueba. A ver, si yo creo que es esto, lo tomo y lo derivo para ver si llego a eso. Sobre todo en el V, haga ese ejercicio. Entonces, ahora que ya encontramos los cuatro, U por B, U por B, un medio por E elevado a 2x por el coseno de 3x, menos la integral de, o sea, la antiderivada de B por du. B por du. Entonces, B sería un medio E elevado a 2x por menos 3 seno de 3x. ¿Me siguió hasta ahí? La última parte no. Menos la integrada de un medio. Sí, porque es E, B por du. B por du. sí, Entonces, B es un medio E elevado a 2x sí. por, y el otro es du, que es menos 3 seno de Claro. 3x. Menos 3 seno de 3x. Ahora, si nos damos cuenta, no lo hicimos ni más difícil ni más fácil. Lo hicimos un poquito diferente. Vamos a arreglar esto un poco. Lo que está fuera de la derivada se mantiene un medio e elevado a 2x por el coseno de 3x. Y aquí las constantes, recuerde que se pueden sacar, ¿cierto? Sí. Entonces el menos 3 y el 1 medio
sale como menos 3 medios. Y como Sí. afuera hay otro menos, menos con Más. menos se transforma en más 3 medios. Ojo que este 3 que está acá está dentro del argumento del seno. Ese no se puede sacar. No. Y va a quedar e elevado a 2x seno de 3x. De x me había faltado. Entonces, fíjese que la antiderivada que encontramos es casi igual a la que teníamos originalmente, ¿cierto? Está el e elevado a 2x, está el e elevado a 2x. Está el coseno de 3x, pero aquí está el seno de 3x. Lo único que hicimos fue cambiar seno por coseno, ¿cierto? Ujú. Entonces, ¿qué pasaría si hiciéramos la misma lógica de nuevo? ¿Qué pasaría? Mm, Si Volveríamos a coseno. esta antiderivada que está acá, hacemos el mismo proceso. Volvemos a definir un u, un v, vamos a volver a dar una vuelta. Y si del coseno pasamos al seno, del seno pasamos al coseno. Ujú. Y vamos a llegar a esto mismo. ¿Ya? Entonces, ahí va a estar la clave de estas trigonométricas con exponenciales. Lo que pasa es que la exponencial siempre es constante y la trigonométrica va saltando entre seno y coseno. Entonces, lo que vamos a hacer, la forma de trabajarlo, es hacer el proceso una, dos o tres veces hasta que lleguemos a la misma expresión original. Y ahí vamos a poder formar una ecuación. Entonces, lo mismo que hicimos ahora, lo volvemos a repetir para que la expresión de la integral quede exactamente igual que la original. ¿Se entendió eso? Sí. Ya, porque hay diferentes casos. Por ejemplo, en lugar de la exponencial hubiese habido un x elevado a 3, al aplicar esta idea, aquí hubiese aparecido un x elevado a 2. Después hacemos de nuevo el proceso y nos hubiese quedado un x elevado a 1. Después hacemos una vez más el proceso y nos queda un x elevado a 0. O sea, no nos queda el x y solo nos Mm. quedaría la integral de coseno. Y esta la podemos sacar. Entonces, en ese caso, como la cuadrática o la cúbica van perdiendo el grado, avanzo hasta que lo resuelvo. Pero cuando se mezcla la exponencial con trigonométrica o dos trigonométricas, son cíclicas, no bajan el grado. Entonces, como son cíclicas, hay que repetir el proceso hasta que el ciclo vuelva a aparecer el mismo con el que partimos. Y eso puede ocurrir a la primera, a la segunda o a la tercera vez de repetir el proceso. En este caso, a la primera no resultó, pero a la segunda va a resultar el mismo. Ujú. Entonces, vamos de nuevo. Vamos a tener un nuevo u, un nuevo du, un nuevo b y un nuevo db. Siguiendo la lógica, como acá u era la trigonométrica, acá de nuevo u va a ser la trigonométrica. Seno de 3x. U y db. Entonces db es la exponencial. Si u es seno de 3x, ¿quién es du? ¿Quién es la derivada? Y la derivada del seno es el coseno. Coseno de 3x, y por regla de la cadena, como adentro no hay solo un x, sino que hay un 3x, sale la derivada de lo de adentro. Y la derivada de 3x es 3. Y aquí hacemos el mismo proceso para buscar la anterior, pero como es el mismo del caso anterior, entonces sabemos que es un medio e elevado a 2x. ¿Cierto? Sí. Y ahora reemplazamos. Y me va a faltar, es probable que me falte pizarrón. Un medio e elevado a 2x por coseno de 3x más 3 medios d. Y aquí esto es lo que vamos a cambiar. Entonces, ojo aquí, porque esta integral que está multiplicando al 3 medios
Esa es la que vamos a aplicarle ahora a la expresión. Y va a salir de nuevo lo mismo, un u por b menos la integral de otra cosa. Entonces aquí voy a colocar un paréntesis y nuevamente u por b, una vaca sin cola vestida de uniforme. Entonces u por b, con los nuevos que tenemos, u por b sería un medio por e elevado a 2x por el seno de 3x menos sin cola, ¿cierto? B por du, vestida de uniforme. B por du. Un medio e elevado a 2x por 3 coseno de 3x de x. 3 coseno de 3x de x. Sí, de x al final. Siempre tiene que terminar con el diferencial, con el de x. Entonces, fíjese que ahora apareció la exponencial con el coseno de nuevo. Entonces, al igual que en el paso anterior, al igual que acá arriba, voy a tomar los numeritos, los que son constantes, y los vamos a sacar de la integral, de esa, que en realidad es antiderivada. Entonces aquí nos va a quedar un medio e elevado a 2x por coseno de 3x más 3 medios, paréntesis cuadrado, un medio e elevado a 2x por seno de 3x menos, y ahora voy a sacar las constantes. Tenemos el 1 medio que está aquí y tenemos el 3 que está acá. Entonces sale un 3 medios de nuevo, antiderivada de e elevado a 2x por coseno de 3x de x. ¿Sí? Y fíjese que lo que quedó aquí, ahora en esta parte, es exactamente lo mismo con lo que partimos. Lo mismo con lo que partimos acá arriba. Nosotros partimos con la integral de e elevado a 2x por el coseno de 3x de x. Y ahora se volvió, encontramos una recurrencia, porque esto que está aquí es exactamente igual a esto que está acá. ¿Lo logra ver o no? Sí. Entonces, a eso tenemos que llegar. Y cuando llegamos a eso, basta que hagamos un cambio de variable. Entonces, a eso podemos decir nosotros que, esa expresión, ay, me quedó feo. La antiderivada de e elevado a 2x por coseno de 3x de x, le podemos llamar y o x. Generalmente se usa la y. Entonces, La x, para ahorrar pizarrón, porque como me queda poquito espacio, voy a hacer el cambio aquí mismo. pero si esas cosas, si te dice usamos la x, pero se va a confundir con esto. Exacto. Por eso que generalmente otra letra. Pero es que a veces hay algunos estudiantes que si no miran la x, no logran ver la ecuación. Entonces, bueno, de preferencia no use la x porque estamos trabajando con x en otras cosas. O si va a usar una x, que sea una x diferente, una x tal vez como... A ver, ¿cómo podría ser? Media Media corta. curva. Eso. Entonces, yo voy a hacer el cambio aquí mismo. ¿Ya? Eso, toda esa antiderivada se transforma por y. Y acá, toda esta antiderivada se transforma por y. Y ahí nos queda una ecuación. Despejamos y sacamos la respuesta. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Como se está multiplicando por un paréntesis, despejamos el paréntesis. Un medio e elevado a 2x
coseno de 3x, más, y ahora el 3 medios multiplica a cada uno de estos dos términos. 3 medios por 1 medio sería 3 cuartos. Esa multiplicación, 3 cuartos, e elevado a 2x, seno de 3x. Y ahora el 3 medios multiplica al 3 medios y quedaría negativo 9 cuartos y. ¿Cierto? Ahora, como tenemos separados, aquí tenemos el i y acá tenemos el i. Los juntamos los dos al mismo lado. Entonces me va a quedar i más 9 cuartos i es igual a toda esta expresión. A 1 medio e elevado a 2x coseno de 3x más 3 cuartos e elevado a 2x seno de 3x. ¿Cómo vamos ahí? Sí. Ahora, como tenemos i más 9 cuartos, esta i es 1, o sea, es 4 cuartos, ¿cierto? 13 Y cuartos. 4 cuartos más 9 cuartos sería 13 cuartos. Entonces, el 13 cuartos lo voy a anotar aquí mismo. 13 cuartos. Y finalmente, para despejar el i, el 4 pasa multiplicando y el 13 pasa dividiendo a toda la expresión. O sea, finalmente vamos a tener que i, o sea que nuestra antiderivada que estábamos buscando pasa multiplicando el 4 y pasa dividiendo el 13. El 13 va a quedar abajo y el 4 al pasar arriba se simplifica con el 2. 4 dividido en 2 me queda 2. Entonces va a quedar 2 treceavos. E elevado a 2x coseno de 3x. Y acá lo mismo. El 4 que está abajo va a pasar arriba, se va a simplificar con el 4. Y el 13 que está arriba va a pasar abajo. Entonces va a quedar el 3 arriba y el 13 abajo. Y ahí está la respuesta. Lástima que me preguntó uno de complejidad media alta. Ya, pero ¿y ahora es ahí no aprovechamos de volverla a reemplazar? Ah, Como para, sí, para entregar la respuesta final, para en entregar la lugar de respuesta colocar el final, i, en lugar de colocar el i, usted coloca el- la la integral, expresión. que es el original. Lo importante, con lo que yo quiero que usted se quede, en estos ejercicios, cuando hay multiplicaciones y cuando hay o dos trigonométricas, porque podría haber sido tal vez un coseno por un seno por coseno, por ejemplo. O podría ser la exponencial, ¿cierto? La exponencial con una potencia, con un x elevado a 4. O un coseno con un x elevado a 3. Pero cuando son esas multiplicaciones, vamos a tener que ir repitiendo este proceso 1, 2, 3 o 4 veces. Aquí lo repetimos solo 2. Desarrollamos y luego la siguiente integral la desarrollamos de nuevo. Pero puede ser que en algunos casos, que tal vez después esta integral que quedó aquí, puede que tengamos que aplicarle de nuevo la técnica. Y ahí lo hubiésemos hecho 3 veces. Y ahí el juego va con los paréntesis que vamos colocando. Ujú. No es difícil cuando usted le agarra la lógica. A veces se pone Claro. un poco tedioso, pero difícil no. ¿Ya Sí, lo procesó? ¿Lo tiene capturado ya? sí, Ya. Veamos si alcanzamos a hacer otro. claro. Podría ser, a ver. Podría ser el penúltimo de abajo a la derecha. Ya. Fíjese que el que me nombró usted, los tres que están arriba, los Sí, cuatro, los cinco que están para arriba, todos esos de la segunda fila arriba son de la misma técnica.
Ya. Solo que, por ejemplo, que está exactamente arriba, la exponencial cuando usted deriva, queda igual. En cambio, el que está arriba, que aparece un x cuadrado, cuando usted deriva, aparece un 2x. Entonces el x pierde un grado. Y después, cuando vuelve a derivar, el x desaparece. Entonces, cuando aparece un x elevado a algo, el elevado me dice cuántas veces tengo que hacer el proceso. Si está elevado a 5, tendré que hacer el proceso 5 veces, porque va a estar elevado a 5, después va a estar elevado a 4, a 3, a 2 y a Sí. 1. ¿Cuál me dijo usted? El penúltimo. ¿Sí? ¿De qué lado? Derecho. Ah, ya, esa es otra materia. ¿Se sabe el nombre? No. Esto se llama sustitución trigonométrica. El penúltimo dijo. Sí. Ya. Cada vez que usted vea como esos mismos 4 ejercicios que están al final, note que esos 4 ejercicios que están al final de la guía se parecen, porque Sí. todos tienen algo así como una raíz, ¿cierto? Como una raíz, y tiene una resta o una suma de dos cosas. ¿Sí? Sí. Entonces, eso a usted le va a dar el primer chance para saber qué es sustitución trigonométrica y no sustitución simple. Para la sustitución trigonométrica tenemos que Pod- sí o sí... ¿Perdón? Podría subir un poquito la cámara, Ah, sí, sí. por favor, para ver ahí. Sí. No, usted me dice nada más que esto de Sí. ser Gracias. secretario y profesor al mismo tiempo. Sí, disculpe. Entonces, la idea es que esto se va a basar en el teorema de Pitágoras. ¿Se acuerda del teorema de Pitágoras? Claro. Cateto cuadrado más cateto cuadrado es igual a hipotenusa cuadrado. ¿Ya? Por ejemplo, ABC. Si nosotros queremos conocer la hipotenusa, es la raíz del cateto al cuadrado más el cateto al cuadrado. Eso es la hipotenusa. Ujú. Entonces, usted se va a dar cuenta que los ejercicios, cuando tengan una suma, es porque, estamos buscando la hipotenusa. Pero cuando tiene una resta, como el caso que estamos viendo ahora, una resta significa que no conocemos el cateto. Por ejemplo, conocemos la hipotenusa C, pero no conocemos un cateto. Y ahí usted cuando plantea esto, le queda cateto cuadrado más cateto cuadrado igual hipotenusa cuadrado. Para despejar el x, el b, que es un cateto, pasa restando, y ahí queda menos b cuadrado, y luego para sacar el x, extraemos la raíz. Y por eso que nos queda, fíjese que el ejercicio tiene la forma raíz de algo menos algo. Ahí está, raíz de algo menos algo. Entonces, viene de una hipotenusa. Más aún, perdón, viene de un cateto. Más aún, fíjese que el que resta es el cateto y el primero que aparece es la hipotenusa. Entonces ahí podemos saber la hipotenusa y el cateto. ¿Se entendió eso último? Sí. Entonces ahora tenemos que saber darle los valores. ¿Cuál va a ser el valor de la hipotenusa y cuál va a ser el valor del cateto? El valor del cateto es facilito, es U. ¿Por qué? Porque como aparece cateto cuadrado, quedaría U cuadrado, que es el término que tenemos ahí. Entonces ahí el B, U cuadrado, y ahí tenemos el U cuadrado. ¿Cuál tiene que ser el valor de la hipotenusa para que nos quede 2U? Entonces, tiene que tener una raíz, para que la raíz se elimine con el cuadrado. La hipotenusa tiene que medir raíz de 2U. Y así, cuando usted tiene raíz de 2U al cuadrado, la raíz con el cuadrado se eliminan, y aquí le quedaría 2U, y aquí le quedaría 2U. Y ahí encontramos la misma expresión. ¿Se entendió eso? Sí. Entonces aquí, en la sustitución trigonométrica, tiene que saber reconocer bien si es una hipotenusa o es un cateto lo que se busca. Si es suma, es la hipotenusa. Si es resta, es un Ujú. cateto. Entonces, esto es la medida de un cateto.
Puede ser cualquiera de los dos, eso es indistinto. Entonces, este cateto que está acá va a medir, cuando un cateto mide U y el otro cateto mide raíz de 2U, el otro cateto va a medir raíz de 2U menos U cuadrado. Y ahí están los valores. Entonces ahora tenemos que ver cuál de las funciones trigonométricas me va generando esas expresiones que están ahí. Ese 2U y ese raíz de U cuadrado. Y estoy viendo. Tenemos nuestro ángulo teta. Entonces, tendríamos que probar, ¿ya? Por ejemplo, tenemos este valor, ¿cierto? Que es el que está abajo, y tenemos el U, que se parece al U cuadrado. Entonces tenemos que tomar esos dos. ¿Qué función trigonométrica relaciona esos dos para nuestro ángulo teta? ¿Qué función trigonométrica relaciona cateto y cateto? La tangente, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos que ir estableciendo las ideas. La tangente de teta relaciona el cateto opuesto, que es U, dividido en el cateto adyacente, que es raíz de 2U menos U cuadrado. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cómo lo hacemos aquí? Ahora tenemos que aplicar derivada. Pero aquí hay algo que no me está resultando bien. En el lado izquierdo. ¿Cuál es la derivada de la tangente de teta? Derivada de la tangente de teta. Creo que es la secante. Yo tampoco me acuerdo de memoria. Creo que es la secante cuadrado. Sí. Sí, la secante cuadrado. Entonces, porque esto aquí vamos a hacer, es muy similar a la sustitución simple. Entonces, tenemos que buscar primero el cambio de variable y luego el diferencial. Entonces necesitamos el diferencial de U. Entonces, la derivada de la tangente sería la secante cuadrado de teta con respecto a teta. Y acá la derivada de esto, pero aquí no me gusta porque quedó muy largo. No me gustó. Porque aquí sería la derivada del primero, que es 1, por el segundo, menos el primero por la derivada del de abajo. No, me quedó muy grande esa expresión. Porque por regla de división, aquí me va a quedar la fracción, que es la derivada de esta, y después dividir esta al cuadrado, queda una expresión muy grande. Voy a usar otra mejor. Esa es la parte compleja de la integral, que a veces el primero que nosotros miramos no necesariamente va a ser el mejor. Voy a usar estos dos. Lo estaba mirando recién.
¿qué relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa? El coseno. El coseno de teta relaciona el cateto adyacente, 2u menos u cuadrado, dividido en la hipotenusa. Y eso se puede reescribir antes de derivar en una sola raíz y quedaría 2u dividido en 2u menos u cuadrado dividido en 2u. Entonces eso queda 1 menos, y esto quedaría u medios. Ahí. Y eso está un poquito más fácil que colocar la tangente, porque la tangente nos queda una división, y esa división al aplicar la técnica queda muy larga. Entonces esa queda un poquito más sencilla. Ahora sí podemos aplicar derivada, y quedaría más fácil. La derivada del coseno es menos seno de teta Profe, con... ¿Sí? disculpe, ya, el coseno de teta, entiendo, el cateto adyacente partido por la hipotenusa. ¿Sí? Y después, al lado, dijo, redujo el término las raíces, ¿no es cierto? ¿Sí? Por propiedad, la junté en una pura raíz. La multiplicó por raíz de u en este caso, ¿no? No, Racionalizó. no, 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 no. No, ¿Qué? propiedades de raíces. La ¿Ya? división de raíz de A dividido en raíz de B es simplemente una sola raíz de A dividido en B. Ah, ya, ya. Entonces hizo 2u menos u. Lo junté en una misma raíz. Ya. Entonces, eso fue lo que justo borré aquí. Cuando usted tiene 2u menos u cuadrado, cuando Sí, todo eso está partido en 2u, es lo mismo que cada uno por separado esté partido en 2u. claro. Y ahí me quedó el 1, y ahí Sí, me quedó el u partido en 2. un cuarto. No Ya. racionalice. Sí, sí, Entonces, es para escribirlo más sencillo. claro. ¿Por qué el anterior ya yo lo estaba mirando feo? Porque apareció una división. Entonces, en la división para aplicar las técnicas, la derivada de una división es larga. Entonces ya el cambio de variable, la idea es que optimice. Por eso que dije, lo que se me ocurrió, estaba mirando, raíz y raíz, ya, pues si junto estas dos, se pueden juntar en una sola raíz y puedo simplificar. Por eso me fui por ese lado. Y estos dos se relacionan mediante coseno. Y acá sería un medio raíz de por la derivada de adentro. Y la derivada de adentro es menos un medio. Recuerde que la derivada de la raíz es un medio raíz de x abajo. Por eso que quedó abajo la raíz. Y luego por regla de la cadena, por la derivada de adentro. Y eso con respecto a u. Ok. Ordenando un poquito esto, negativo con negativo, quedaría seno de teta con respecto a teta, ¿Por qué cambió el signo, profe? porque había un negativo acá y un negativo acá. Había un negativo a cada lado, porque la derivada del coseno era menos seno y acá ¿Sí? venía un menos un medio. Entonces menos con menos es más. Lo mismo que pase un puro menos a un lado, queda en positivo. Este un medio que está aquí arriba es lo mismo que este 2 esté abajo. Entonces sería un cuarto. Y ese 4 es el que pasa multiplicando acá. Y eso es igual Pero si está abajo, profe, pasaría con un cuarto. ¿Cómo? ¿Por qué cuatro? porque el 4 está abajo. En la fracción está abajo. Abajo, claro. Ah, ya lo Entonces, pasaba multiplicando al otro lado, claro. exacto. Sí, Es sí. lo mismo que ahí se puede ver de dos formas. Separar el un cuarto y decir que el 4 está abajo, entonces el 4 pasa arriba, o tomar el un cuarto que está multiplicando y el un cuarto pasarlo dividiendo al otro lado. Pero dividir en un cuarto es los 4. Ya, y ahora hay que hacer los cambios correspondientes. Esto solamente fue cambio de variable. Ahora, este no me gustó mucho.
Entonces esto, ¿por qué no me gustó mucho? Porque se aleja mucho de esta forma, ¿cierto? Entonces Sí. lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es mantener la forma, que se parezca lo más posible a los ejercicios que tenemos acá. Entonces, lo que yo voy a hacer es recordar que esto vino de esta división, ¿cierto? Entonces lo voy a dejar escrito así mismo. Voy a borrar esto, que ahora me doy cuenta que no me sirve la forma, y voy a colocar esa raíz grande dividida en esa raíz pequeña, ¿ya? Pero como está 1 dividido en eso, Doy vuelta. significa que el 1 de arriba podemos escribirlo como 1 partido en 1 y multiplicamos los extremos y van arriba y multiplicamos los medios y van abajo. En otras palabras, cuando usted tiene 1 dividido en una fracción, la damos vuelta. Sí. Por lo tanto, este ejercicio quedaría arriba la raíz de 2u y abajo la raíz de 2u menos u cuadrado. Ok, ¿qué más faltaría? Hay algo que me está faltando todavía. ¿Por qué? La idea es tomar esa expresión, pero ahí tenemos un u cuadrado y aquí tenemos una raíz de 2u. Entonces, ese es el que está faltando. 1 menos Oye, u partido en 2. Menos medio, sí, me salía el menos medio. Ay, ay, ay. lo, Dígame, perdón. no, Tengo si que lo ver por qué. elevamos a la cuarta, se anula después el 4 también, todo eso. No le entendí de nuevo, de nuevo. No, pero es que igual abajo se nos perdería abajo, porque yo decía elevarlo todo a la cuarta, porque en la No, U que, al cuadrado, al cuadrado. no, que al cuadrado nos quedaría 2u. Y si lo elevo a la cuarta quedarían 4u cuadrado, y el Ah, ya, 4 se elimina con el otro 4, podría ser o no. Pero abajo perdemos toda la raíz. exacto. Es que generalmente, bueno, la idea de esto es formar esa expresión. Si no la podemos formar completa, si no la podemos formar completa, vemos lo que nos da aquí el diferencial, que es el que tenemos que reemplazar. El de u es muy importante fabricarlo, y lo otro hay que después completarlo. Entonces, me falta ahí ese. Si gusta, profe, lo dejamos de tarea y le puede pegar una fotito después al ejercicio y lo sube al chat. Ya, déjeme Porque va a cerrar con empezar. esto. ¿Sí? Déjeme cerrar con esto para darle una orientación. Tenemos la antiderivada del raíz de 2u menos u cuadrado. Lo estoy sacando de aquí, ¿cierto? Esta parte de aquí. Sí. Tenemos el de u y nos faltaría formar un u cuadrado arriba para canjear este completo. Pero no tenemos el u cuadrado. Tenemos el... Ah, ya, po. Ahí podría ser. Podría colocarle aquí, miren. Porque la otra expresión que tenemos es la raíz de 2u, ¿cierto? Que no nos sirve. Ujú. Entonces yo podría agregarle un u cuadrado aquí y un u cuadrado aquí abajo. Eso es 1, Sí. ¿cierto? Pero aquí fabriqué lo que quería. Y aquí me falta el diferencial de u. Entonces todo esto que está aquí es exactamente esto que está acá. Entonces eso se canjea por 4 seno de teta. Por 4 seno de teta. Y aquí tendríamos que arreglar un poquito esto.
Por ahí yo creo que va la idea. No, porque falta mirar. Ese falta mirar. Ay, me pilló ese. Ya, pues dejémoslo de Ya, tarea. pues, ya, pues, ya, Pues, profesor. me lo pregunta después por el Telegram y le damos Sí, una vuelta. Pero ya, muchas gracias. ahí está el cambio de variable medio extraño. Sí, ya, profesor. Ya, Juan Muchas José, gracias. Que que esté esté muy muy bien. bien. Saludos. Chao, chao. Adiós.